no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar contigo el día de hoy. Recuerda que este programa es para ti, emprendedor, para ti, empresa, para ti, empresario, que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Y hoy te voy a platicar de un tema en particular que es muy interesante y que a veces no lo tenemos tan a la mano. Nos animamos a emprender o comenzamos a llevar este proceso de emprendimiento, de iniciar nuestra empresa, de iniciar a buscar o querer comprar un producto en el extranjero o a querer enviar productos al extranjero y no sabemos absolutamente nada sobre el tema de la negociación. Y no es que esté mal o no es que tengamos que tener un marco referencial en cuanto a negociación y decir que somos los grandes negociadores y que tú y yo y bien y para allá. No se trata de eso. Se trata de que entendamos qué es la negociación y de que por lo menos tengas los puntos básicos para que tú puedas entender qué negociar, cuáles son los puntos específicos en una negociación, qué tienes que ver cuando estás haciendo un trato con alguna empresa, algún empresario, cuando quieres hacer una compra o quieres hacer una venta de tus mercancías. Y es súper importante que por lo menos tengamos algunos puntos finos para este tema. Entonces, pues bueno, te voy a hablar hoy de la negociación en términos generales y sobre todo te voy a tocar algunos puntos para las negociaciones internacionales que son importantes y que muchas de las personas que se acercan con nosotros en la empresa para asesoría de comercio exterior, de pronto nos percatamos de que hay puntos finos que no se determinaron en la negociación y que aparte no se tiene un contrato. Esto es importantísimo porque acuérdate que de ahí depende tu operación, el qué sucede si, el qué pasa si no. Entonces, vamos a platicar de este tema. Primero te voy a explicar qué es la negociación. Recuerda que estamos en vivo y si tienes alguna duda nos puedes escribir al 33 39 59 08 60. Nos puedes mandar por ahí un WhatsApp y con todo gusto resolvemos la duda que tengas. Este programa es totalmente en vivo, entonces estamos aquí para servirte. Entonces voy a iniciar. Y me voy a ir así como cuando doy mis clases en la universidad y yo les doy la definición y bueno, no creas que me pongo ahí a dictarles, no soy esa típica maestra, es lo que alcanzas a notar. Tal vez mis alumnos tengan letra de maestro porque hablo muy rápido, letra de doctor porque hablo muy rápido, pero así te voy a tratar de explicar a ti. La negociación se da cuando dos partes, y entiéndase aquí dos partes, dos personas, dos empresas o más, dos partes o más, tienen puntos de vista diferentes respecto a una situación o tienen objetivos diferentes respecto a una situación y entonces entramos en este proceso de negociar, de conciliar, de hablar, de intercambiar opiniones para efecto de llegar a un acuerdo común o a un punto en común que vaya conforme a los objetivos de cada una de las partes. ¿Sale? Entonces, fíjate bien, porque luego a veces nos vamos en esta parte de negociar y decimos, ¿no? Tenemos la idea de, pues voy a negociar y ya llegamos súper agresivos y queriendo echar pleito y discutiendo y este tipo de cosas. Eso no es negociar. Negociar es cuando estamos buscando nosotros un punto fijo, un punto intermedio para un acuerdo común. Entonces, es bien importante que lo primero es que nos quitemos esa idea y que aparte nos quitemos esa barrera, porque cuando llegamos a hacer una negociación con alguna empresa, con algún empresario, algún emprendedor, algún cliente, algún proveedor, y llegamos agresivos, desde ahí nos estamos poniendo topes para que la comunicación no sea la adecuada. Entonces, siempre hay que llegar amablemente, ¿no? Es un punto importante. Entonces, bueno, la negociación, tú pensarás que todas las personas, o que necesitamos ser unos expertos negociadores. La realidad es que no, te voy a decir que todos constantemente estamos negociando. O sea, desde que estamos chiquitos, tú negociabas con tu mamá un permiso, oye, pues me dejas salir con mis amigas y lavo los trastes, oye, esto y el otro, ¿no? O sea, voy a salir con mis amigos y lavo el baño y me das dinero. Ese tipo de cosas, desde ahí ya estamos negociando. Entonces es algo que todos los seres humanos tenemos desde pequeños y que es parte de nuestro ser. Entonces no lo veas como que sería imposible para ti poder negociar. Es importante nada más que si tengas herramientas, que sepas y que conozcas un poquito este proceso de negociación para efecto de que sepas en qué momento sí, en qué momento no, cuándo ofertar, cuándo no, cuándo bajamos precios, cuándo no. Entonces, pues bueno,
Hablando de la negociación, entonces, de este proceso natural que tenemos todos los seres humanos y que todos tenemos las habilidades para poder negociar y llegar a acuerdos comunes para un objetivo, me voy a meter a esta parte de la estructura. Regularmente, cuando nosotros vamos a negociar, no es tan común que tengas tan claro cuál es el objetivo de la negociación. Oye, yo quiero vender, ajá, pero ¿qué quieres vender? ¿Cuánto quieres vender? ¿A qué precio quieres vender? ¿Hasta dónde quieres vender? ¿Qué capacidad tienes para vender de tu producto, no? O yo quiero comprar, ¿cuál es el precio al que quiero comprar? ¿De qué punto a qué punto sería mi máximo? ¿Cuál sería mi mínimo? Todo esto que te estoy hablando es una planeación. Cuando nosotros regularmente empresas que tienen equipos de negociadores, equipos de compradores que van a otros países y que hacen este tipo de procesos con otras empresas, regularmente siempre llevan una planeación de la negociación en donde llevan los objetivos y en donde van sus límites máximos y mínimos para poder tener un margen de negociar. Por ejemplo, cuando tú vas a algún lugar y luego empezamos con el famoso regateo, ¿no? Eso es importante. Tú dices, no, es que está carísimo, lo voy a regatear y cuánto es lo menos y en cuánto me lo dejas y en cuánto esto, tú vas con el objetivo de pues que le bajen el precio, ¿no? A veces, casi siempre en las negociaciones, una de las cosas más importantes es el factor precio del producto. Entonces, tú llevas ahí una idea. Cuando vaya un grupo de negociadores de alguna empresa en un proceso de negociación, pues tiene que llevar un planteamiento de cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos bajo los cuales se pueden estar moviendo, que son estos rangos, en tanto, fíjate bien, no solamente a precios, a tiempo, a calidad, a garantías, a entregas, ¿no? Eso es importante, a seguimientos, al qué pasa si no, al qué pasa si sí. Todo eso es importante que tú lo tengas muy claro cuando vas a negociar, porque eso te va a dar herramientas para que los acuerdos sean mucho más fluidos y que tú puedas solicitar, que puedas pedir, que puedas proponer, ¿no? Porque no solamente es pido, a ver, bueno, yo propongo que hagamos tal o cual cosa. Eso es muy importante. El no solamente tener la idea de bueno, yo voy a pedir esto, yo voy a proponer. Hay diferentes tipos y modelos de negociaciones. Las negociaciones van muy acorde a un perfil de negociador que si ya nos metemos en otras instancias, en hablar ya de la persona que negocia, es decir, del negociador, pueden existir diferentes perfiles, ¿no? Podemos tener perfiles que son muy agresivos, podemos tener perfiles que son muy activos, podemos tener perfiles que son muy silenciosos, podemos tener perfiles que son muy amables, podemos tener perfiles que son muy duros, ¿no? Por ejemplo, y eso tú lo vas viendo y tiene que ver mucho con la personalidad de cada individuo. Entonces, es importante que cuando nosotros lleguemos, estemos posicionados primeramente frente a la otra parte con la que queremos llevar la negociación, tratemos de identificar el tipo de perfil que tiene la persona para poder llegar a un punto medio, porque hay ocasiones en que si no identificamos el perfil de la persona, eso puede ser un motivo para que la información no fluya de manera correcta, porque tal vez no estamos comunicando en el canal adecuado, ¿sale? Existen diferentes canales de comunicación y es importante que nosotros identifiquemos el perfil para también tratar de identificar cómo esa persona capta la información, cómo esa persona se apertura más a escuchar lo que le estoy comentando, cómo esta persona se apertura más a poder escuchar mi propuesta y que entonces pueda considerar lo que se está hablando, ¿no? Y que entonces se pueda llegar a este acuerdo común, que es el llegar a la negociación y que los objetivos sean adecuados para ambas partes. También es importante, existen muchísimos tipos de negociación, pero es importante que siempre llevemos el ganar-ganar, ¿no? El tú ganas, yo gano, que sea mutuo, porque es lo que queremos buscar, que existan beneficios, aunque también dentro de los métodos de negociación, sobre todo con aliados comerciales, sobre todo con nuevos clientes, se puede dar un tipo de negociación en el que yo cedo o digamos, no por el hecho de perder, sino a veces pierdo más dando. Así es, el decir, bueno, voy a ceder una parte que a lo mejor no le voy a ganar, pero esto me va a generar una relación a largo plazo con esta empresa, con este prospecto, con este cliente,
que pues me va a ser más beneficioso, ¿no? Que en este momento a llevarme un solo proyecto. Entonces eso es importante. También que analices tú el tipo de relación que quieres tener con tu contraparte, porque también en ese sentido tú vas a ir cuidando el trato que vas a llevar con esta parte, con este aliado comercial, con este nuevo cliente, con este prospecto, con este proveedor. Entonces, bueno, ya te estoy platicando de lo que es la negociación, te estoy platicando de varios, cómo funcionan o diferentes tipos de negociaciones y de los perfiles. Cuando nosotros hablamos ya de una negociación, y esto antes de meterme a este tema de la negociación internacional, antes de que se me pase, pues bueno, esto que te mencioné, el tener tus objetivos planeados, tus máximos mínimos, el identificar los tipos de negociadores, no solamente se da a nivel internacional, ¿sale? Es un esquema, es una parte que se da a nivel nacional también, a nivel cortito, a nivel con un nuevo cliente, o sea, no es nada que, ay, sí, solamente porque hablamos de comercio exterior, es solamente lo internacional, no, o sea, la negociación es todos los días y todos los días la vives y todos los días mientras estés llevando alguna venta o alguna prospección, estás haciendo una negociación y estamos hablando de esta parte de cómo persuadimos o cómo influimos con la contraparte para que logremos objetivos comunes y para que entonces los dos ganemos positivamente, ¿no? En este proceso. Entonces, bueno, ya metiéndome ahora sí al contexto de lo que es la negociación internacional, en la negociación internacional hay un aspecto que es súper importante, que es el tema cultural. Tenemos que entender la cultura de la contraparte porque esto nos va a permitir que nosotros llevemos reglas o lineamientos adecuados para la negociación. No es lo mismo que llevemos una negociación con China, con Japón, con Australia, con Alemania, con alguien de Colombia. Son muy diferentes los contextos culturales, el contexto de cómo se desenvuelve, el contexto con alguien, por ejemplo, de Estados Unidos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que vamos a hacer una negociación con una empresa de Estados Unidos, una empresa americana, y entonces, pues bueno, tú llegas como el clásico mexicano. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, aquí presento a fulanito de tal. Fíjate que nosotros nos conocimos en tal lugar y desde ahí somos súper amigos, y entonces tú te agarras en la plática tratando de hacer esta negociación, este esquema de confianza o a generar este punto de confianza con la contraparte, pues platicándole situaciones que la realidad es que al extranjero y en particular a la empresa de Estados Unidos y al estadounidense no le importa, porque él va con un objetivo claro y son mucho más tajantes porque su contexto cultural así es, en decir, ok, ajá, no me interesa, quiero que hablemos de esto, y se va a ir directo al grano. ¿Por qué? Porque así son. Pero, por ejemplo, imagínate que vas a negociar con algún japonés, en el cual el contexto arraigado de las costumbres de Japón es muy importante y a ellos les interesa platicarte cómo surgió su empresa, de dónde viene, cuál es la historia, quién ha pasado por ahí, quién fue su abuelo, que fue el que la fundó y luego lo siguió su papá y ahora lo tiene él y luego lo va a heredar a su hijo, y entonces tienen una filosofía de familia y de empresa muy arraigada y te van a platicar toda esa historia antes de poder sentarse a negociar contigo acerca de la venta de un producto o de ser tus proveedores. Eso es bien importante. Este contexto cultural de las diferencias que existen entre los países es importante, y cuando menos parte de la planeación que tú hagas para una buena negociación es que tú sepas investigar, identificar cuál es la mejor manera para negociar con la contraparte, y sobre todo en las negociaciones internacionales, qué sí puedo hacer, qué no, qué se considera que es rudo, qué se considera que puede ser algo que sí sea amable, qué se considera que pudiera ser agresivo, ¿no? O sea, hay países con los que si tú no regateas es el por qué no me está regateando, ¿no? El por qué no me está pidiendo un precio bajo, y es una falta de respeto que no regatees. Entonces, esta importancia del factor cultural también influye bastante en el éxito de la negociación que vas a llevar, en el éxito de llegar a un común acuerdo con la parte. Otra parte ya importante en el modelo de negociación es que siempre debemos de generar confianza. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos con un proveedor nuevo, con un cliente nuevo? Pues tenemos la incertidumbre de que no conocemos a la contraparte.
Y esta incertidumbre nos genera desconfianza. ¿Por qué? Pues porque no le vas a decir, sí, claro, cómo no, mira, yo te voy a vender mis máquinas, te las mando y después me pagas, ¿no? Y tus máquinas valen 3 millones de pesos. O sea, ¿con qué confianza vas a hacer esto? Pues no, hay que generar, hay que platicar, hay que entablar estos lineamientos de confianza con la contraparte, porque entonces si no generamos confianza, si no comenzamos a bajar los niveles de incertidumbre entre las partes, la negociación no va a fluir. ¿Por qué? Porque está tenso el ambiente, porque existe ahí esta tensión que no va a permitir que la parte sea receptora de la información que se está transmitiendo y entonces no vamos a tener una comunicación eficaz. Y esto es importante. Entonces, aparte del modelo de entender culturalmente las diferencias, de saber estas reglas, estos lineamientos con los cuales podemos nosotros dirigirnos a la contraparte, pues es muy bueno que también analicemos situaciones en las cuales podemos ser amables para bajar los niveles de incertidumbre y que se genere confianza inmediata y entonces que pueda fluir la información. El hecho de la confianza no quiere decir que ya te van a dar un crédito, no quiere decir que les vas a poder pagar después, no. O sea, quiere decir que vas a bajar los niveles de incertidumbre para que la información pueda fluir adecuadamente y que ambas partes estén en ese momento teniendo una capacidad de recibir información que puedan analizar y que entonces puedan proponer para poder llegar a este objetivo en común. Entonces, este contexto, por ejemplo, imagínate que tú dices, ok, bueno, yo investigué y voy a negociar con un japonés y yo sé que para ellos el tema familiar y cultural es súper importante, entonces yo le voy a dar un obsequio en el cual, pues mira, te traje un presente que para mi familia significa esto, esto y esto, y para ellos va a ser importante porque va a decir, órale, compartimos este contexto de la filosofía familiar dentro de la empresa, compartimos valores que son importantes y entonces desde ahí ya se empieza a bajar la incertidumbre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes y que te ayudan muchísimo cuando estamos aperturándonos en los modelos de negociación. ¿Qué más es importante que nosotros identifiquemos? Pues el lenguaje, ¿no? El lenguaje es el cómo nos vamos a comunicar. Y dentro del lenguaje yo te quiero explicar que existen diferentes maneras de comunicarnos. Nosotros no solamente nos comunicamos hablando, ¿no? El lenguaje verbal sí es súper importante. Ese lenguaje verbal es lo que hablamos, pero tenemos otros medios de comunicación que son importantes, que es la parte kinésica, que es nuestra expresión corporal, la parte de la praxeología, que es el cómo nos movemos en el entorno en el que estamos, el si nos sentimos cómodos, el si no nos sentimos cómodos, y sobre todo la parte del cómo expresamos y el cómo decimos o la intención con la que decimos las cosas. Eso es importantísimo y tiene que ver muchísimo con el tono de voz, con cómo modulamos una situación, el cómo contestamos, es importante, no tanto el qué, porque imagínate que tú le estás rayando la madre a alguien súper contento, te estás riendo y tú jaja y le mientes la madre, a que tú estés súper enojado y le mientes la madre. El contexto va a ser diferente a cómo se va a percibir, ¿no? En uno va a ser totalmente agresivo, en el otro probablemente lo puedan tomar de que es una broma, de que se están riendo y no vas a generar un conflicto. Entonces, es importante que a razón de ser de que tenemos opiniones, puntos diferentes y estamos tratando de conciliar, no generemos más conflicto en la situación porque de por sí ya existe incertidumbre, de por sí ya tenemos ideas separadas o distantes en relación a los objetivos y estamos buscando un punto medio. Si nosotros también con la intención que damos al hablar, que no es solamente lo que decimos, sino el cómo lo decimos, se vuelve complicado. Y esto aplica también en el tema escrito, porque actualmente muchas de las negociaciones, a diferencia de como se hacían antes, ya no se hacen de frente o ya no se hacen ahorita a lo mejor por Zoom, pero muchas ya se hacen solamente vía correo electrónico, solamente utilizando WhatsApp. Y entonces desde este punto de vista, la intención con la que decimos o redactamos un correo o redactamos un WhatsApp no se entiende. A lo mejor para nosotros se quería decir una cosa o lo querías decir con una intención y la contraparte lo entendió distinto porque la manera en la que se redactó no fue la adecuada y esto es súper, súper importante. Entonces nos tenemos que meter ahí desde el cómo utilizamos el punto, la coma, los signos de exclamación, de pregunta, desde cuánto espacio dejamos en una cosa u otra, porque eso va a dar intención al texto y eso te va a ayudar también con la parte del cómo
yo expreso la situación y del cómo la otra parte va a percibir esta información y entonces eso te va a dar apertura o no a la negociación y es sumamente importante. Ya entrando ahora sí en factores, porque esto que te estoy platicando todavía sigue siendo muy parte de la teoría, ¿no? Del contexto teórico. Digo, hay muchísimos modelos de negociación. Si te agarras un libro de negociación, vas a ver que hay N cantidad de autores que manejan modelos de negociación, en donde vas a ver la fase 1, la 2, la 3, en donde cuándo debes de proponer, cuándo no debes de proponer, en donde te van a dar tips de si tú percibes que la contraparte está de tal o cual manera, que van incluso desde cómo percibes físicamente a la persona, ¿no? El cómo percibes esta parte de cómo está parado, si tiene apertura, si no tiene apertura, y que tiene que ver muchísimo con temas de psicología, que es muy interesante. El leer el lenguaje corporal es importantísimo porque esto te va a dar pauta, ¿no? Imagínate que tú estás haciendo, y hacíamos nosotros un ejercicio ahí en la oficina, en el cual estaba una chica de mi equipo haciendo una llamada, la estábamos escuchando todos y entonces el contexto en el que contesta la otra parte no necesariamente significa y tiene que ver mucho con el cómo, el que sí te estaba prestando atención, ¿no? El hecho de, está muy bien, yo lo reviso y tú dices, creo que no lo va a revisar, ¿no? Perfecto, claro que sí, con todo gusto, yo lo reviso y te paso mi opinión. Es muy diferente el contexto del tono de voz y desde ahí tú puedes percibir cuando alguien te está prestando atención o no. O sea, cuando alguien ya te dio totalmente el avión de, sí, muy bien, claro, sí, gracias, enterada, ¿no? Es muy diferente el contexto del tono de voz a cuando se escucha que sí está importando lo que estás diciendo. Entonces, son factores que tú tienes que también analizar. Ya me voy a meter ahora sí, porque nada más te digo que me voy a meter y no me meto a la parte importante. La parte importante de la negociación y que yo siempre te digo es, siempre debes de hacer contratos en donde estipules de lo que se está hablando. La negociación no solamente es que negocies el precio y que llegues al precio indicado, tiene situaciones mucho más importantes que se tienen que estipular por escrito, porque esto le va a dar certeza a ambas partes de que si no suceden las cosas en el escenario preferible, en el escenario A, en el escenario que quisiéramos que pase, pues ¿qué va a pasar, no? Y ahorita me voy a meter a explicarte puntos finos que debes de revisar ya en la parte práctica de la negociación, ya en lo que tienes que revisar y que te hagas tu checklist de, ok, tengo que definir esto y esto, y son temas que tengo que hablar. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Recuerda que estamos hablando acerca de la negociación. Estamos todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com. Si te has perdido alguno de los capítulos de este podcast, puedes escucharlos a través de diferentes redes como El Ingenio No Tiene Fronteras en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Regresamos a tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Tener energía y ser fitness al mismo tiempo es algo que solo Enerfit te puede dar, ya que contamos con suplementos alimenticios y asesoría deportiva de la más alta calidad. Buscamos siempre lo mejor para ti como deportista y persona. Tenemos los mejores precios en suplementos alimenticios. Además, contamos con asesoría 100% profesional que te ayudará a tener un rendimiento increíble y el cambio que deseas. Búscanos en nuestras redes sociales como Enerfit Suplementación. Encuéntranos en Avenida Guadalupe 6370, Jardín de Chapalita, o llámanos al 3318 292903. Ronda Cocina Española es un lugar para degustar lo mejor de España y su cultura, con una increíble variedad de comida española acompañada de un buen vino y bocadillos. Además, podrás gozar de increíbles eventos de flamenco mientras disfrutas un momento agradable en compañía de tu familia o amigos. Estamos en calle Justo Sierra 2047, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Haz tu reservación al 3323 03 3019. En Viajes Lili, brindamos a cada uno de nuestros clientes experiencias extraordinarias a destinos inimaginables. Tenemos el compromiso, la pasión y la determinación para hacer de tu sueño de viajar una realidad, ofreciéndote las mejores tarifas a los destinos más variados.
Al elegirnos como tu compañero de viaje, eliges también descubrir un mundo de posibilidades, sensaciones y emociones. Tus vacaciones empiezan con Viajes Lili y terminan planeando el siguiente viaje. Contamos con oficinas en Guadalajara, León, Monterrey y Ciudad de México. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Viajes Lili y en nuestro sitio web viajeslili.com. Viajes Lili, la mejor agencia. La Casa del Árbol, un lugar enfocado a tu bienestar y desarrollo. Contamos con el espacio ideal donde puedes impartir tus sesiones, terapias, reuniones mensuales, talleres, diplomados y más. Renta tu espacio. Tenemos excelentes opciones. Puede ser por horas o fijo. Pide informes al teléfono 3337 09 64 60. Seguimos aquí en tu programa, El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar contigo. Estamos hablando acerca de la negociación y te voy a explicar ahorita ya los puntos específicos que tienes que revisar en una negociación o cuando menos que tendrías que llevar dentro de este checklist de lo que tendrías que revisar con la contraparte y que es súper, súper importante. Entonces toma nota de esto porque esto te va a ayudar bastante para que las cosas salgan bien, ¿ok? Entonces, bueno, te decía, es importante que tengamos el contexto del contrato porque luego a veces no queremos hacer o no hacemos contratos o no tenemos algo por escrito y es primordial que tengamos por escrito esta información. Lo primero que tenemos que definir, aparte del precio, obviamente, que llegues al acuerdo del precio con tu contraparte, es la forma de pago, ¿cómo voy a hacer los pagos? ¿Bajo qué lineamientos? ¿A qué cuentas? Si lo voy a hacer a través de una transferencia, si lo voy a hacer a través de un giro, si lo voy a pagar a través de cheque, si lo vamos a hacer con una cuenta aduanera, si lo vamos a hacer de cualquier manera en que lo vayamos a hacer, ¿sale? Es definir esta forma de pago y definir también en qué momento se va a estar pagando. Si vas a dar un anticipo, después del anticipo, cuándo va a ser el siguiente pago, cuánto van a ser los montos, en qué porcentajes. Eso es sumamente importante. En la moneda, ¿qué moneda se va a estar pagando? Regularmente, pues se hace a través de los pagos, a través de dólares, pero hay países con los que vamos a pagar en euros, hay países en los que vamos a pagar con libras, entonces es importante que siempre definamos, tengamos bien claras la moneda y que se especifique también en la factura. Entonces es uno de los puntos, la forma de pago, cómo vamos a estar distribuyendo los pagos, en qué fechas o momentos se va a estar distribuyendo. Otra cosa importante y que debes de indagar, sobre todo con países que a lo mejor no son negociaciones tan comunes, como por ejemplo a lo mejor un Estados Unidos, Canadá, que son muy comunes, o con la Unión Europea también es común, pero hay países que a lo mejor suele haber negociaciones que no son tan comunes, como por ejemplo imagínate con Jamaica, con África, que de pronto Marruecos, que de pronto es diferente los lineamientos legales y fiscales que se tienen. ¿Y por qué digo esta parte fiscal? Porque hay países con los que se tiene un impuesto para los productos de importación que se le retiene a la parte que vende. Entonces hay que confirmar con el país si hay algún impuesto adicional que tú tengas que considerar y que aparte tú cuando ingreses o comiences a hacer tu proceso de negociación lo tengas claro porque te va a impactar en tu precio unitario de venta. Imagínate que estás ya dentro del rango de tu precio unitario de venta y entonces pues tú diste el mínimo del precio y resulta que ¡pum! Haces una venta a Jamaica y entonces te dicen que te van a retener el 11% del pago porque es un impuesto que se le hace a aquellas empresas que quieran introducir mercancías al país y te lo van a retener a ti. Entonces, ese tipo de cosas ya te impactó a ti porque fue un 11% que tú no habías considerado, que dices, híjole, ya me pegó, ¿no? Ese es un factor importante. Otra cosa importante que luego te voy a platicar en un tema súper específico de esto, después voy a hacer un podcast de eso porque es un tema que, híjole, ¿cómo veo que le batallan para la determinación de los precios de exportación y de importación? No sabemos calcular precios, no sabemos calcular un precio unitario de venta de productos y luego queremos andar vendiendo sin IVA y con IVA y que no sé qué y cómo aplica y que si los impuestos y que si aquí, que si allá y luego ya vendiste sin IVA y resulta que ya no te salió y demás. Entonces vamos a meter un tema exclusivo de esto. Yo siempre te sugiero que
el precio al que vendas ya tenga los impuestos incluidos y sea el mismo el que vendas nacional que el que vendas extranjero. Sí, una factura aquí va a cargar IVA, va a desglosar IVA, no es que cargues, es que desglosas IVA porque ya tiene los impuestos incluidos, y la factura del extranjero no, va a tasa cero, pero tu precio unitario de venta va a ser el similar, tanto para mercado nacional como para extranjero. Eso es importante que lo consideres porque luego muchos venden sin IVA y luego les impacta en costos porque ya no te salió la utilidad que esperabas. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, otro punto que debes de especificar dentro de este contrato y llevar claramente en la negociación son los puntos de entrega y las responsabilidades que van a tener las partes, y esto lo defines con estas reglas que se llaman Incoterms, que ya tuvimos un capítulo de Incoterms. Te invito a que lo vayas a escuchar para que identifiques cuáles son las responsabilidades en un punto o en otro, y si no, también métete a nuestro canal de YouTube, ahí tenemos videos donde te explicamos específicamente cómo son los Incoterms, cuál es la responsabilidad de cada una de las partes, hasta qué punto, en dónde van a entregar, en dónde se obliga a cada quien a pagar. Y esto es importante, que no solamente sea como, sí, el Incoterm tal, sino que definas exactamente el lugar de entrega específico, el punto de entrega aquí va a ser responsable tal y se transfiere la responsabilidad en tal punto. Se incorpora esta cláusula al contrato, va a ser importante porque aunque estas reglas son reglas que ya están estandarizadas, que son reglas sistemáticas, que son reglas que se conocen a nivel internacional, sí hay que ser muy específicos con la información porque no son tan específicas las reglas en tanto a las situaciones ya situaciones ya muy claras, ¿no? En donde, por ejemplo, ok, un FOB, sí, te entrego arriba de la borda del buque, cuando pasa la borda del buque, ¿y qué pasa si cuando ponen ya el contenedor en piso, ahí se les cae y tú dices, no, bueno, no, o si va en la parte de la grúa y la grúa es la que daña el contenedor, hasta ahí quién es responsable, a quién le corresponde porque está en un punto medio. O sea, ese tipo de cosas son las que tú debes de aclarar en este punto del Incoterm y que es sumamente importante. Otra cosa que tiene que ver muchísimo con el tema del producto es que hay que especificar las calidades. Esto se da muchísimo, o me ha tocado a mí bastante, con empresas que hacen negociaciones con líneas de supermercado para la venta de algún producto perecedero, como puede ser alguna fruta, alguna verdura, ¿no? Es el aguacate, berries, mango, melón, sandía, este tipo de productos que de pronto estamos haciendo negociaciones con cadenas de supermercado que aparte son súper agresivas porque es como yo te pago 60 días después de que llegue el primer embarque y, o sea, un montonal de cosas, y que luego ahí te ponen lineamientos de calidad que no son tan específicos y que luego también son muy cerrados. Son reglas en las cuales te dicen, ¿sabes qué? Si el producto no llega yo necesito el producto que mida, por ejemplo, ¿no? El aguacate, que sea un aguacate de tipo tal, que tenga una medida de tantos pies, que sea una circunferencia de tanto, que aparte el sabor sea esto y esto, que venga en este proceso, que tenga esta coloración, bla, bla, ¿no? Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque luego por un pequeño detalle que van y revisan una caja y el aguacate venía uno más, ya más maduro que el resto, y no, te regreso el embarque porque no está en las condiciones de calidad que se requieren, y entonces estás hablando de un producto perecedero que su ciclo de vida es a lo mejor a partir del corte de 10 a 15 días, para que este producto ya no sea funcional, y el hecho de te lo regreso y te lo regresan se va a echar a perder y vas a perder esa mercancía. Entonces sí es bien importante que tú que se definan los temas de, ok, dime específicamente cuáles son los lineamientos de calidad, pero aparte hay que tener un margen de merma en donde especifiquemos que si se detecta que no se está cumpliendo con la calidad, cuál sería, hasta qué punto el porcentaje y cuáles van a ser los procesos para verificar la calidad, porque el hecho de decir, lo agarro y no tiene el color que a mí me gusta, pues no es un indicador que sea realmente medible, que sea un indicador comprobable de que no se está cumpliendo con la calidad, porque evidentemente si te lo van a regresar del extranjero y se va a venir otra vez en un trayecto en el que probablemente la cadena de frío en la que va de 4, 5, 6 grados se pueda de pronto ver afectada por el hecho de que se está bajando, se está abriendo el contenedor, y si va perdiendo un poco en la cadena de frío, pues tu producto va a llegar en condiciones que no van a estar para que tampoco se pueda vender, ¿no? Entonces, eso es bien importante que tú especifiques, que analices en el contrato. Otro tema bien importante que es el tema de la garantía. ¿Qué pasa si
sucede esto, ¿qué pasa si un porcentaje no cumple la calidad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al siguiente embarque te hago un descuento, me comprometo que van a bajar los porcentajes, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa si durante el trayecto sucede algo y se pierde a lo mejor la cadena de frío? ¿Quién es responsable? ¿Cómo responsabilizamos a las partes? Acuérdate que los aliados comerciales o los prestadores de servicios de transportación no se hacen responsables de las situaciones que ocurran durante los trayectos. Entonces, esto sí es un factor que hay que definir, el cómo se garantiza que las cosas, que las condiciones puedan incurrir de manera adecuada. Otro punto importante que hay que definir es el empaque. ¿Cómo vamos a empacar la mercancía? ¿Cuál es el correcto empaque y embalaje del producto? Si debe de llevar una etiqueta, si debe de llevar algún, por ejemplo, en las cajas algún pictograma, algo que identifique que esta mercancía es frágil, que no se estive, que se ponga en una posición, que no se someta al calor, que no se someta al agua, que no se someta a frío. Todo eso es súper importante y hay que también aclararlo en el contrato, porque entonces muchas cosas que pasan durante los trayectos es que la mercancía se ve afectada porque no llevaba un correcto empaque, porque no se embaló bien, porque no se acomodó bien en la caja de 53 pies del tráiler, se iba moviendo y entonces se dañó por los golpes que se fue dando en este movimiento que iba durante la carretera, y eso se deriva a que no había un correcto empaque y embalaje. Entonces, eso es un factor súper importante que no siempre se habla, el preguntar, oye, ¿y cómo lo embalas? ¿Cómo va el empaque? Oye, es que yo necesito que venga con más protección. Bueno, sí lo puedo poner, pero te va a costar más. ¿Cuánto es más? Te va a costar tanto. Y tú analizas si estoy dispuesto a pagarlo o no estoy dispuesto a pagarlo. Negocias con ellos. Él sabes que, a ver, la mitad y la mitad, pues la verdad es que a mí no me parece adecuado cómo lo vas a embalar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes también definir. Y en el contrato, otro aspecto importantísimo es quién va a mediar o conciliar esta situación. Es nombrar a una autoridad, nombrar a algún organismo para que sea mediador y conciliador para los métodos alternativos métodos alternativos de solución de controversias internacionales. Es decir, si ya no tenemos un acuerdo, si la negociación, si sucedió algo y no se respetó este contrato, esta negociación, lo primero es irnos a los métodos alternativos de solución de controversias internacionales a través de la mediación, la conciliación o el arbitraje, que son esquemas internacionales, pero hay que definir quién va a ser el mediador, quién va a ser el conciliador y quién va a ser arbitraje, que son 3 posibles instancias en las que podemos nosotros solucionar un conflicto cuando la negociación no se llevó acorde más bien, cuando no se cumplió la negociación acorde a lo que estaba pactado, y que entonces se estipulen ahí cuáles son las sanciones o a qué se compromete una parte con la otra, y que entonces ya intervengan estos organismos para que a través de ellos se vuelva a llegar a un acuerdo. Y entonces, si ya no llegamos a un acuerdo, bueno, también tener aquí en el contrato bien plasmado el tribunal ante el cual, o las autoridades ante las cuales se estaría llevando un juicio, para que entonces ya por la vía legal pues se haga aquí esta parte, ¿no? De definir, pues bueno, que se responsabilice la parte que no está cumpliendo, pero ya ante un juicio. Y bueno, ya estoy hablando de un pleito más grande, ¿no? Que el objetivo es no llegar a eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la negociación. La negociación es tener esta comunicación eficaz y eficiente para llegar a los acuerdos. Sin embargo, pues sí hay que tener las consideraciones, porque es parte del plan de riesgo que tenemos que tener dentro de la negociación. Entonces, pues bueno, estos son los puntos que yo quería tocar contigo el día de hoy, que son importantes respecto a la negociación y que muy comúnmente, o sea, a veces tú lo piensas de que, es que pues yo voy a comprar o me van a mandar unas pequeñas muestras porque apenas voy a ver lo del producto. Ajá, sí, pero ve tanteando la situación, ¿no? Porque si al final el producto te gusta, tú vas a entablar una relación comercial con este proveedor. Entonces, ve generando este aspecto de la negociación, que hay que ir midiendo con qué vamos a estar o con qué no. Eso es sumamente importante, y son uno de los errores más comunes y que yo veo que les afectan bastante en los procesos de importación, exportación. ¿Por qué? Porque es difícil de pronto la comunicación con los proveedores o con los clientes. Incluso hasta para solicitar cambios o modificaciones en facturas, certificados de origen, en que, oye, ponle una etiqueta al producto, ese tipo de cosas cuesta.
Oye, ¿sabes qué? Es que el producto tiene que traer una etiqueta porque la norma oficial mexicana sí me lo solicita dentro de las regulaciones del producto para importarse y necesito que tú pongas la etiqueta ya y el proveedor está cerradísimo para que se ponga la etiqueta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos nosotros que lidiar, que conciliar, que hablar para llegar al común acuerdo. Espero que esta información te sea de utilidad. Recuerda que nos puedes contactar a través de la página de internet www.mm-medioconsultores.mx. Te invito también a que nos sigas en redes sociales, en Facebook e Instagram como Consultores y nuestro canal de YouTube también como Consultores. Este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas como El Ingenio No Tiene Fronteras. Si no escuchaste alguno de los programas, ve y escúchalos. Hemos hablado de temas súper importantes dentro de lo que hablamos aquí, de liderazgo, de Incoterms, de negociación que traemos hoy, de temas aduanales importantes, de la agente aduanal, de los aliados comerciales, de transporte. Entonces, es un podcast que es para ti, para que tú aproveches esta información, para que tu emprendimiento lleve una guía, para que te sirva, para ayudarte. Hoy te hablé acerca de conciliar. Y te dije esta frase: concede gentilmente lo que no puedas rechazar con seguridad y concilia a aquellos que no puedas conquistar. A mí en lo particular esta frase me gustó cuando la estaba leyendo. ¿Por qué? Porque nos habla también de esta parte que a veces nosotros pensamos que es erróneamente, pensamos que ceder es perder y no es así. En ocasiones cuando nosotros cedemos algo a una contraparte te genera más que lo que estás cediendo o lo que estás dejando ir. No necesariamente ceder es perder, ceder también es ganar. A veces ganas paz, a veces ganas tranquilidad, porque a veces estamos en situaciones en las cuales estamos tan aprensivos con una situación, tan encaprichados con una circunstancia, estamos tan frívolos, metidos en el ego, del orgullo, de la situación, de no, es que no voy a dejar que pase esto y luego es con el proveedor y con no, y no le voy a bajar el precio y no va a pasar esto y lo demás, porque no, ¿cómo? Y entonces cuando cedes esta parte dices, bueno, sí, está bien, tú quieres esto, te lo voy a dar y vas a tener una retribución mejor a lo que estás dejando ir. Entonces, me gustó mucho esta parte de conciliar, del, bueno, mejor concilio las circunstancias porque es mejor a estar en esta obstrucción que solamente te va a llevar a más estancamiento. Recuerda que las cosas tienen que ir fluyendo por sí solas y una negociación y un proceso de conciliar, si no hay comunicación, si no hay fluidez, no se va a dar. Se va a cerrar, se te van a cerrar las puertas. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar contigo aquí todos los martes en punto de las 9 de la mañana. No te pierdas este programa que es para ti y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.